Bienvenidos una vez más a un nuevo resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Como veis, hoy estoy aquí mano a mano con Julio. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas. Buenos días. Nada, aquí apurando los últimos días de agosto. Ya no queda nada, ¿eh? Ya no Para- queda nada. ya no queda nada para la vuelta. Aunque ahí lo soléis estirar, ¿no? Por el Y tiempo. bueno, aquí pues, en lo que es el tiempo sí se estira, pero no, la vuelta a la rutina ya en septiembre, la vuelta a la rutina. La vuelta a la rutina, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ir adelante rápidamente con este resumen ya semanal, que es el número 94 y que vamos a mantener la estructura más o menos habitual. Empezamos por el IBEX 35. Pues sí lo tenemos en pantalla. Tenemos el IBEX 35 en su doble versión, como siempre. Ya sabéis que nosotros nos enfocamos principalmente al swing trading, aunque también ponemos ejemplos de core trading de más largo plazo, incluso ejemplos intradía, porque la estructura de fondo de todos los conocimientos que mostramos pues, son aplicables a cualquier tipo de trading y a cualquier marco temporal. En el gráfico de la izquierda, este de aquí, tenemos lo que llamamos el gráfico semanal, ¿no? Y que siempre utilizamos para detectar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra. En este caso, bueno, pues continuamos en esa etapa uno que comentábamos desde hace tiempo y después de la inhalación, donde el poder, lo veis, era claramente de los alcistas, la semana pasada tenemos lo que conocemos como la vela de reversión. Es la vela, es decir, la vela en la que cambia el poder de los alcistas a los bajistas. Es muy visual porque la vela te cambia de color, pasa de verde a rojo. Y además en este caso con un intento casi de top tail, no es tal cual top tail porque o hombre colgado o martillo invertido, porque la definición es que en esos casos es que la mecha sea más grande que el cuerpo, cosa que en este caso no ocurre. Pero lo que sí es notorio, sí es evidente, es que ha habido un intento alcista. En la primera parte de la semana hubo un intento alcista que llegó a la vela, a ser una vela verde hasta aquí, y luego los bajistas dijeron, cuidado que hasta aquí habéis llegado en esta inhalación y comienza nuestra fase de poder, ¿no? Que es lo que llamamos exhalación. En ese momento empezaron a darle la vuelta generando esta mecha, llegaron hasta la apertura de la semana para luego continuar bajista. Esto es lo que llamamos una vela de reversión, un cambio de poder, que cuando ese cambio de poder ocurre en alguna de las zonas relevantes, como en este caso una media de 200, lo que no significa es que está cambiando no la tendencia, pero sí el impulso, ¿no? Está haciendo el swing que llamamos, pasando de inhalación, acercamiento del precio de la media, a exhalación, alejamiento del precio de la media, que es el movimiento básico que tienen los precios en los mercados. Bien, a partir de ahí decíamos, bueno, pues lo más normal es que esto tenga continuidad bajista. Y eso es lo que esperamos, que haya continuidad bajista, y eso es lo que ha ocurrido esta semana. Por lo que parece, va a continuar esa, esa continuidad bajista en la próxima semana. Sinceramente, no creo que pierda este 7.782, este mínimo relevante, porque si lo hiciera, deberíamos retomar el escenario de etapa 4 bajista previo, que traía previo. Y bueno, me parecería un poco raro, pero bueno, en bolsa puede ocurrir de todo, desde luego. Lo que sí está claro es que tal, parece que vamos a empezar bajando esta semana dentro de esta exhalación en lo que llamamos una etapa 1. De momento, una etapa 1. Si vamos al diario, aquí lo que tenemos es, bueno, pues lo que hemos marcado es la vela de reversión, que en ocasiones lo hace en una vela explícita y en ocasiones lo hace en dos velas. Esto es la top intel encubierta, es una vela de reversión, una vela envolvente que nos marca el fin de esta subida, donde el poder ha estado casi siempre en el lado alcista. Desde aquí empezó la inhalación y como siempre que hay una inhalación, lo que nos interesa es medirla. Oye, ¿de cuánto es esa inhalación? ¿Llega al 40%? ¿Llega al 60%? ¿O pierde incluso ese nivel? Si se queda por el 40%, bueno, pues es lo que consideramos una consolidación alcista, una consolidación bullish y por lo tanto saldrá disparado para arriba. Si cae entre el 40 y el 50, y el 60, perdón, es lo que consideramos normalidad. Y lo más normal es que también vaya hacia arriba. Pero como pierda el 60, lo que nos está hablando es de una debilidad de esa tendencia alcista. Entonces, fijaros dónde está ya. Fijaros que para estas mediciones miramos cierres, no miramos mechas. No tenemos en cuenta mechas. Es decir, si esta mecha hubiera llegado hasta aquí, pasaríamos de ella. El cierre ha sido aquí. Por lo tanto, está eliminando, pues yo diría que el 90% de este impulso alcista. Cuando en un impulso alcista, cuando en una exhalación, alejamiento del precio de la media, elimina el 90%,
yo paso a considerar ya etapa 1. La etapa 2 la considero ya muerta. Etapa 1, perdón, etapa 3, me estaba leyendo. Etapa 3 en este marco temporal. ¿Ok? Eso es lo que pienso del IBEX 35 y además, fijaros cómo la media de 20 ya se ha girado. Ya no tenemos media de 20 alcista, que es una de las patas de la definición de etapa 2 alcista que vemos en el curso básico. Entonces, añadiendo a eso que, bueno, pues tiene toda la pinta de tener continuidad bajista, porque fijaros cómo ha arrancado el viernes, tiene todo el aspecto de continuidad bajista y que veamos que mañana mismo, lunes, se vaya a enfrentar al soporte de los 8.000, pues nos confirma el escenario de etapa 3. Tras toda esta caída, pues probablemente venga algún tipo de rebote, sin duda alguna, pero cuando finalice esta caída vendrá este rebote que será el acercamiento otra vez del precio hacia la media de 20 y ahí es donde empezaremos a valorar el siguiente escenario. Así que a corto plazo, hacia abajo. No hacia arriba, que es lo que tenéis que hacer si os gusta el canal, si os gusta el vídeo y le dais al botón hacia arriba, que nos ayudáis a difundir este proyecto. Venga, vale, eso en cuanto al IBEX. Vamos a ver las acciones que nos habéis pedido, que son unas pocas. Vamos a ver las que tenemos por aquí. Julio, estas las vamos viendo juntos, a ver qué te parece. Y vamos comentando. Aquí tenemos Urbas, es la primera que nos pedís. Y como siempre, ¿qué hacemos? Bueno, pues la pantalla está dividida en dos, entonces empezamos por la izquierda. ¿Para qué? Para tratar de encontrar, para encontrar la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra el valor. Ojo, matiz, si la gente que tiene más experiencia, pues en poco tiempo, la gente que está empezando con nosotros, pues le requerirá un poco más de tiempo, es totalmente lógico. Para la gente que lleva, vamos a suponer, un año más con nosotros, si al segundo no es capaz de identificar en qué etapa está en semanal, es que esa acción no interesa. ¿Ok? Nosotros nuestra forma de operar, buscamos cosas muy concretas, objetivas, que no dependen de la interpretación de las personas, del trader. Entonces, claro, llega un momento que después de un año de hacer lo mismo, pues tu agilidad mental o tu agilidad visual se acelera, ¿no? Y hace que al instante uno ya tienes que saber cómo está esa etapa en ese marco temporal. Si no fuera así, es porque esa acción no está interesante para operar, no está cumpliendo nuestros parámetros para operar. Bien, no es el caso de Urbas. Urbas, nada más verla, ves una etapa 1 clara. Ves una etapa 1 clara. ¿Por qué? Porque vemos como ya tenemos un cierre clarísimo, muy grande por encima de la media de 20, solo uno, pero como es tan grande, pues ya es muy contundente. Y fijaros cómo ha eliminado ya el 80, el 90% de la etapa 4, del último impulso bajista. Por lo tanto, yo considero aquí que es una etapa 1 en este marco temporal. En semanal, en diario, bueno, pues lo mismo, al segundo tienes que verlo. Es una etapa 2, yo creo que con pocas dudas, ¿no? Media de 20 alcista, media de 40 alcista, ya la estructura de máximos relevantes es creciente, la de mínimos relevantes todavía no, dentro de la etapa actual, porque solo tenemos pero bueno, pues es muy evidente que enseguida va a hacer otro, ¿no? Entonces ahí sí tenemos una etapa 2, ¿vale? Entonces tenemos etapa 1 en semanal, etapa 2 en diario. ¿Y nosotros qué buscamos? Nosotros lo que buscamos es el alineamiento de los marcos temporales. Es decir, a poder ser que ambos marcos temporales, en este caso semanal y diario, aunque ya os digo que podría ser aplicable a cualquier marco temporal y a cualquier combinación de tipo de trading, estén en el mismo marco temporal. Cosa que no ocurre en este caso. Tenemos una etapa 1 en semanal, etapa 2 en diario. Otro de los aspectos que hay que destacar de esta acción es, primero, que aunque una acción esté en etapa 2 y en etapa diario, tenemos que mirar lo que llamamos el timing, el momento adecuado de entrada. Y fijaros cómo en este caso está lejísimos de la media de 20. Nosotros tratamos de operar cerca de la media de 20, abrir las posiciones, en este caso alcistas, pero si fuera bajista sería lo mismo. Abrimos cerca de la media de 20 y tratamos de cerrar posiciones lejos de la media de 20. Este concepto tan sencillo, si es la primera vez que nos estás viendo, cógelo porque te evitará muchísimos problemas en el trading. Será un primer escalón, un primer peldaño para ir mejorando tu trading. Y algo muy sencillo, fijaros que nosotros lo llamamos barrio sésamo, el concepto de barrio sésamo, ¿no? Porque esto es cerca y esto es lejos. Entonces, cerca abrimos posiciones largas, abrimos posiciones alcistas. Lejos es el momento de cerrar posiciones alcistas. ¿De qué utilidad directa es esta? Pues una muy práctica. Imaginaos que os encontráis en el ascensor con alguien del edificio, con alguien que charláis habitualmente de bolsa y que os dice, oye, esta Urbas como un tiro.
Está Urbas subiendo una barbaridad. La semana pasada subió un 19, pero como esta gente suele ser muy exagerada, subió un 40. ¡Guau! Una barbaridad. Vale, tú te quedas con ello porque a lo mejor es verdad y entras al gráfico y ves, uy, el precio está a un 21% de la media. Que a mí me sale aquí, porque tenemos un indicador ya automático, pero que podrías calcular así. Coges este metro, y lo mides, ¿vale? Y ahí, hasta ahí, 21,06, ¿lo veis? Es automático. Vale, claro, inmediatamente te tiene que venir a la mente el concepto de barrio sésamo. ¿Estamos cerca de la media o estamos lejos de la media? En este caso estamos lejísimos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que puede ser un valor interesante, seguramente, si hace inhalación, si hace acercamiento hacia la media de 20 y vuelve a arrancar, pues pudiera ser. Pero de momento está lejos de la media. Por lo tanto, no es el momento de entrar, porque lo más probable es que entres aquí al calor de esos rumores, al calor de las subidas previas, y luego lo que te haga sea una caída hacia la inhalación, ¿ok? Y una caída, una inhalación, fijaros, solo esto que acabo de dibujar es un 10%, ¿vale? Por lo tanto, no estaríamos entrando acompasados con el mercado. Así que yo en Urbas, sinceramente, esperaría a que corrigiera este nivel. A lo mejor se va a parar ahora a la zona de 0,0135, esta de aquí. ¿Por qué? Porque tiene zona aquí de parada y tiene la media de 200 y una media de 20 que también va a subir como muy fuerte, ¿no? Debido a la subida. Entonces, igual aquí, si aquí nos hiciera algún tipo de patrón de compra uno, bueno, pues podríamos intentarlo. Julio, ¿cómo lo ves? Algo Sí, similar. bueno, igual que tú, ¿no? Solamente un detalle más, ¿no? En semanal, para corroborar el cambio de etapa 4 a etapa 1, ¿no? Y aparte de que consumió así, bueno, el 100% del impulso previo, bueno, a superar los tres últimos máximos relevantes, ¿no? Estos tres, sí. ¿Vale? Que es otra de las características que nos hacen cambiar directamente de etapa, ¿no? Y un concepto más que estoy viendo ahora sobre la marcha es, bueno, para los más avanzados, voy a utilizar este mismo tal. Aquí tenemos un hueco pro, un Ujú. hueco profesional de arranque, ¿ok? Fijaros, estaba cayendo con esta vela de reversión, empieza la inhalación con esta vela de reversión, cierra aquí, abre aquí arriba. Imaginaros por un segundo que vosotros os habéis puesto cortos, bajistas, en 0,0122. El viernes 19. Y nada más abrir al día siguiente, wow, abre por encima de esto, arrancando. Esto es lo que se llama un hueco profesional y te obligaría a cerrar la posición corta, lo cual significa hacer una orden de compra. ¿M? Y entonces toda esa acumulación de órdenes de compra, más la gente que sabe que es un hueco profesional, es lo que genera los movimientos fuertes tras hueco profesional, porque hay un shock, hay una sorpresa, ¿no? Bueno, nada, es un concepto adicional que ya lo que estaba en pantalla lo vamos a hablar. Venga, que hoy le dimos mucha caña a Urbas. Ah, Urbas. Vamos a ver la siguiente, venga, Facepi. Bueno, etapa semanal, para mí no, etapa 4, ¿ok? Etapa 4, media de 20 bajando, media de 40 bajando, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes ya otra vez decrecientes, ¿lo veis? Bueno, ¿es posible que aquí parece que puede hacer un fallo de patrón de venta 1? Pues puede ser. Vale, pero de momento, etapa 4 bajista. Ojo, etapa 4 bajista, ¿eh? Y fijaros, tenemos marcados aquí esta zona de soporte. En cuanto la rompa, cuidado, porque tiene movimiento fluido y se puede ir muy abajo. Fijaros, hacia la siguiente referencia. Aquí la tenéis. Ahí está. Es donde hace. Lo importante de tener las zonas de soporte y resistencia hechas. En diario, bueno, en diario, aparte de que tiene muy poco volumen, viendo el tipo de vela, fijaros, voy a poner aquí la. Vamos a ver si puedo. Bueno, tiene 9.000 me parece, ¿no? Pone, ¿no? 9.700 de media. Fijaros que tiene un movimiento muy, muy, muy escaso, ¿no? Y eso nos hace tener un spread probablemente grande. No, quizás no este, porque ahora está cerrado y puede haber aumentado, pero bastante grande. Y estás pagando una comisión implícita. Por tanto, cuidado con Facepi porque no es de los valores mejores para la operativa, ¿eh? Para la operativa. No digo nada de chartismo, de análisis técnico, para la operativa por tipo de valor. Bueno, sinceramente, no me atrae nada. Tenemos una etapa 4 en semanal, una etapa, no sé qué decirte, una etapa 1, sí, una etapa Ah, 1. bueno, sí. Una etapa 1 en diario y que solo lo vería interesante por encima de 2,77. Si sube 2,77, bueno, pues puede tener un recorrido interesante hacia los 3,16, lo cual es un porcentaje interesante. Pero hasta que eso no ocurra, yo me mantendría al margen. Y desde luego, si me pierde este nivel y estuviera dentro, pues fuera. Me iría porque puede tener continuidad bajista. Julio, ¿algo comentar aquí? Sí, sí, yo lo veo igual que tú, ¿no? La zona clave en los 2,77. Mm. Lo que sí en semanal,
podríamos interpretar como que esa etapa 4 está próxima a agotarse, ¿no? Porque tenemos ahí un doble mínimo y luego lo que sería un chick-out, ¿no? Con la bottom tail Sí, encubierta, sí. ¿vale? Y si superamos los 2,74 tendríamos la confirmación del fallo de patrón de venta 1 y bueno, ya se iniciaría la etapa 1, ¿no? Fijaros que esta referencia es esta referencia que comenta Julio ahora. Por tanto, es el punto clave eh, tanto en diario como en semanal. En semanal, porque tendríamos el fallo de PV1 y por tanto es uno de los 4 o 5 formas de finalizar etapa 4 y entonces nos estaría avisando que empieza una etapa 1, que solo superaría si supera los 320, que es la siguiente referencia. Así que de momento, poco interesante. Si estás dentro, cuidado con perder este nivel. Si no estás dentro y estás pensando en entrar, intenta que sea un lote pequeño para el tema del volumen y solo si supera a cierre los 2,75. Venga, vamos a ver otra, en este caso la asturiana MDF, o sea, Duro Felguera. Bien, bueno, a ver, fijaros que MDF, o sea, Duro Felguera en semanal y en diario, ahora lo tenéis en pantalla, fijaros cómo hacen las medias, la media de 200, porque la media de 200 haga esto, es que ahí tiene volatilidad bastante. Bueno, etapa. Media de 20 bajando, media de 40 bajando. Máximos relevantes, decrecientes. Mínimos relevantes, decrecientes. Por tanto, etapa 4. ¿Ok? Etapa 4 en proceso de inhalación y a lo mejor de fallo de patrón de venta 1. Puede ser. Puede ser. Puede ser que la clave estaría ya sencilla por encima de 0,84. En diario, bueno, pues en diario habíamos marcado este nivel. Cuidado cómo pierda este nivel porque se va a ir a esta zona de aquí como mínimo. Bueno, lo ha aguantado y desde ahí está intentando construir una etapa, yo diría que ya dos, porque ha superado estos otros máximos relevantes. La media de 20 ya está alcista, la media de 40 se acaba de girar. Pero ¿qué pasa? Que a corto plazo, fijaros cómo tiene mucha resistencia. Mirad las mechas, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4, 5 mechas por arriba. Lo que nos hablan estas mechas son intentos alcistas, porque esta vela fue verde hasta aquí arriba, intentos alcistas que han sido rechazados por los bajistas, o sea, por la oferta. Es decir, ahí está la oferta metida, ¿no? Teniendo en cuenta además que también está la media de 200 metida en el ajo, me da la sensación de que le va a costar bastante superar este nivel. No obstante, para el que no está dentro, si estuviera pensando en entrar en Duro Felguera, yo no lo tendría claro hasta superar este nivel, 0,84. Y eso entendiendo que la media de 20 va a estar ya por debajo en los próximos días, ¿no? 0,84, ya como objetivo siguiente 0,92, ¿ok? Eso. Y en el lado bajista, bueno, pues la zona clave evidentemente es 0,68 y antes incluso este nivel de aquí, 0,72, porque si pierde 0,72 la siguiente referencia ya es esta, 0,70, que es donde está la zona de congestión, y los 0,68. Así que no solo nos piden comentario, ¿no? Por lo tanto es así. Solo por encima de 0,84 nos parecía interesante. Julio, ¿cómo lo ves? Sí, igual, ¿no? Solamente viendo el gráfico semanal, pues casi es una opción para descartar, ¿no? Si estamos fuera, ¿no? Un gráfico farragoso en el que el precio corta hacia arriba y hacia abajo innumerables veces la media de 20 y que no está nada claro, ¿no? En diario sí que parece que se empieza a definir un poco, pero para ello es importante que no pierda la zona de los 0,74, ¿no? Sí, 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 está claro. Venga, eso en cuanto a Duro Felguera. Nos quedan dos más. Vamos a ver Solaria. Aquí tenemos Solaria. Vale. Bien, esto es otra historia. Primero, porque ya es un valor que mueve de media 451.000 títulos. Segundo, porque en semanal tiene una estructura de etapa 2 alcista con un suelo, hecho un suelo y que tiene como objetivo final, pues como mínimo la zona de 27. Fijaos que esta semana ha intentado arrancar y no ha podido. Estamos justo en zona de resistencia. Y eso cuesta, claro, superar las resistencias siempre cuesta, especialmente si el mercado no ayuda, como este año, como esta semana, ¿no? No obstante, ha mostrado una fuerza relativa importante, subiendo el valor, pues un 4%, mientras el IBEX sufría, y eso nos habla de esa fuerza relativa que os comentamos. En diario también tenemos una etapa 2, también tenemos una etapa 2 al confirmar de nuevo esta ruptura, porque la había puesto en duda al eliminar el 100% de la media del último impulso alcista de este. Ahí veis cómo había sido eliminado
no sé, 90, 80%, pero al recuperarlo vuelve a tener esa estructura de etapa 2 alcista y después de esta exhalación importante, bueno, pues está comenzando la inhalación, ¿no? Que lo suyo sería que se parara en la zona de los 23, en torno a los 23. Claro, como pensamos que el IBEX va a abrir bajista, pues es posible que haga eso, que haga esto. Y bueno, a esperar, nos tocaría esperar a ver cómo hace el patrón de compra uno, ¿no? En principio, el primero puede, viendo como que arranca bastante fuerte, el primero puede tener ciertos problemillas. Entonces, yo en este caso no me extrañaría nada que hiciera algo así. ¿Eh? Y que luego, siempre y cuando el mercado, el IBEX no se nos desplome, que haga esto, ¿vale? Si el IBEX se nos desploma por la razón que sea, bueno, pues sufrirán todos los valores y Solaria también, ¿no? Pero si el IBEX aguanta esa etapa uno y vuelve a hacer inhalación hacia la media de 20, este planteamiento que tenéis aquí en Solaria, que voy a dejar ahí escrito para verlo más adelante, no sería ninguna locura, ¿no? Sería un escenario interesante porque además nos abriría, bueno, pues nos abriría un camino interesante hacia estas zonas, ¿no? La zona de 27 que comentábamos antes, que podría ser el siguiente objetivo, que es más o menos el origen del impulso, ¿no? De todo el movimiento. Julio, ¿cómo lo ves? Yo ahí solamente remarcar, vigilar el posible fallo de ruptura, ¿no? Este Tanto, fallo de tanto, ruptura, en, sí, en tan- semana como en diario, ¿no? tanto en semanal como en diario, sí. Sí, sí, Entonces yo creo que va a ser clave el lunes, ¿no? Si el sí, sí. lunes nos deja otra vela roja hacia abajo, ya perdiendo incluso el soporte ese que marcas, Sí. complicado. Sí, sí, es verdad, porque si pierde hasta aquí, estaría eliminando el 100% de la ruptura, ¿eh? Y eso suele Mm. tener consecuencias, sí, suele irse hasta esta zona. Bueno, yo en este caso me decanto más por esta opción. Eso es lo habitual que ocurre, pero en este caso tengo mis dudas. ¿Por qué? Por la fuerza relativa del valor. Es decir, si esto se hubiera comportado igual que el IBEX, arrancando hacia abajo con fuerza, dices tú, me da que este fallo que esta ruptura va a dar fallo. Sin embargo, en este caso, yo me inclino más por esta opción, por la fuerza relativa que está mostrando, ¿no? Fijaros, el IBEX ha caído un 1,20 y algo, me parece. No, un 3,29. ¿eh? Sin embargo, el Solaria ha subido un 4%. Eso nos habla de eso, de que el valor tiene fuerza relativa y por eso pienso que puede hacer ese tipo de escenario. Si no lo hace, evidentemente se va a ir directamente a la zona de 22. Si no aguanta esta zona, se va a ir directamente a la zona de 22, siguiendo las caídas que esperamos en IBEX. Venga, finalizamos mercado español con de óleo. Con de óleo. Vale, etapa 4. Además, acaba de hacer patrón de ruptura de continuación bajista en esta vela. Etapa 4 en semanal, cuyo objetivo final es esta zona de aquí, la zona 0,266. Y en diario, pues también etapa 4. Por lo tanto, estamos en escenario claramente bajista. Claramente bajista y ahora, fijaros, tenemos hasta aquí hasta un patrón 1, 2, 3, 4, 5 podría ser. Yo en este caso, fijaros, vamos a eliminar ya referencias anteriores que no tienen, ya, fijaros, decíamos, como pierda esto, cuidado, cuidado, porque lo más normal es que se vaya a esta zona de aquí, a esta zona de aquí. Vamos a dejarlo porque fijaros este valor me permite explicaros algunos conceptos. Vamos a hacer un poco de zoom. Primero, intento de ruptura fallido. ¿Lo veis? Intento de fallura, de fallida. Intento de ruptura fallido. Esa, ¿lo veis? Esa es la vela clave. Vela clave. Hay velas de transición, la gran mayoría, velas clave, que intentan un movimiento y no lo consiguen. Esa es la vela clave. Esta intenta una ruptura aquí arriba. Ok, irse para arriba, superando todos estos máximos anteriores. ¿Lo veis? Sin embargo, no ha podido. Uf, cuidado. Y a partir de ahí, desplome. ¿Ok? Fijaros, rompe la zona de soporte que teníamos marcada. Se rompe y luego ¿qué hace? Vuelve otra vez hacia ella porque pasa a ser una resistencia. Y desde ahí hace patrón de venta 1 ya, caminito de nuestro objetivo que decíamos que es este. Por lo tanto, bueno, alcista en este valor no debería estar nadie porque estamos en tendencia bajista en ambos marcos temporales. Estaríamos yendo contra la tendencia, contra la corriente del río. Y ojo, porque en cuanto pierda este nivel, los 0,29, bueno, pues arrancará la siguiente exhalación hacia los objetivos de los 0,266, me parece que habíamos dicho. Eso es como veo este valor. Julio. Yo te diría otra cosa más, otro detalle más característico de los valores plan, ¿no? Ujú. Cuando un valor Blast tiene un movimiento explosivo desde la base, lo normal es que tienda a corregirlo, ¿no? Entonces, si te vas a la semana 10, Aquí. ese movimiento, lo normal es que acabe corrigiéndolo casi al 100%, como está, parece que va a hacer, ¿no? Pues tiene todo el aspecto, sinceramente.
Sí, muy de acuerdo. Ese detalle Blast, que ya sabéis que es el área en el que está especializado Julio y que nos comenta que son acciones ya, bueno, pues Blast, ya el nombre que le hemos puesto, pues son explosiones, ¿no? Valores que suelen explotar en 1, 2, 3 o a lo mejor a la semana siguiente, pero que tienen movimientos muy grandes y que bueno, son muy atractivas, pero también a su vez requiere un procedimiento de gestión de riesgo más agresivo y más controlado, ¿no? Porque esos movimientos potentes pueden ir a favor o en contra. Entonces, cuando es en contra, tenemos que estar bien protegidos. Vale, eso, con esto de óleo, cuidado, 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 cuidado. Si estás pensando ponerte alcista o si estás dentro, cuidado, cuidado, cuidado. Con esto finalizamos el área del mercado español. La semana pasada inaugurábamos una sección que llamamos el reto de la semana. En él consiste en plantearos pues una pequeña pregunta, un pequeño reto, para que durante la semana lo podáis ir resolviendo y si queréis y os animáis, escribiéndolo debajo en nuestros comentarios del canal de YouTube, ¿no? Em, ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que poco a poco podáis ir fijando esos conceptos en la cabeza, ¿no? Y ahora vamos a ver el resultado del de la semana pasada. Y lo que preguntábamos era esto. Normalmente os vais a encontrar un gráfico ciego, quiero decir que no está identificado ni qué es, qué valor es, qué índice es, qué materia prima es, qué lo que sea, qué cripto es, porque los conceptos que vais a aprender aquí son totalmente genéricos, nos da igual el tipo de gráfico que sea, el tipo de subyacente que estemos viendo, nos da exactamente igual. Y en este caso decíamos, oye, ¿cómo se llama el concepto que está dibujado en el gráfico? Y en el gráfico, como veis, están dibujados estas líneas, estas líneas que, si os fijáis, están marcadas donde hay máximo relevante. ¿Lo veis? Bien. ¿Y cómo lo medimos? Cogemos la herramienta metro que acabo de utilizar y medimos desde la apertura del día a apertura del día que hace máximo relevante hasta la media de 20. 3,67. Haces esta medición y te sale ese 3,67. Haces máximo relevante esta medición y te sale un 3,20. Haces esta medición y te sale un 1,91. Y haces esta edición y te sale un 0,70. Bien, lo primero que se ve es que estos porcentajes están cayendo, ¿no? Están disminuyendo. ¿Qué significa? ¿Lo tenemos? ¿Qué implicaciones suele tener? No. ¿Cómo se llama el concepto? O sea, el concepto es la distancia de 2. Lo llamamos la distancia de 2. Distancia entre el precio y la media de 20. Vale. Pues cada vez que veáis que en una tendencia alcista como esta, ¿m? que viene definida por media de 20 alcista, la finita, media de 40 alcista, un poco más gruesa, máximos relevantes crecientes, ¿los veis? Marcados aquí con las flechitas, mínimos relevantes crecientes, ¿vale? O sea, definición exacta de etapa 2. Cada vez que veáis que una D2, una distancia de 2, en cada máximo relevante se va reduciendo, eso significa pérdida de momentum. Esa tendencia está perdiendo fuerza. ¿Y qué implicaciones suele tener? Pues que más pronto que tarde viene el giro. Viene después de la etapa 2, la etapa 3 y a lo mejor una etapa 4. Vamos a verlo. Esto es lo que ha ocurrido. Este es el gráfico, Standard & Poor's. Fijaos cómo está subiendo. Medimos y 3,67, 3,20, 1,90, 0,81. Uf, esto está complicado. Y fijaos lo que ocurre después. ¡Bum! Latigazo 1, latigazo 2. ¿Vale? Este concepto nos preavisa de que algo no va bien con esa tendencia. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué aplicación práctica podría tener este concepto? Podría tener, no. ¿Qué aplicación práctica tiene este concepto? Pues que si yo personalmente estoy largo en un gráfico como este, a medida que voy viendo que los máximos relevantes se alejan cada vez menos de la media de 20, ya soy consciente de que esa ola en la que está subido, está llegando a orilla, está cada vez siendo más pequeñita. Por lo tanto, ya tengo que ir o cerrando posiciones o ajustando stop. Esas son las dos, o incluso, si lo vemos muy claro, cerrar, incluso si vemos algún tipo de giro en el gráfico a través de los patrones de velas, pues incluso cerrar la posición. Porque lo más normal es que haga esto, que se caiga para abajo, ¿no? Y aparte de este ejemplo, que es un ejemplo, bueno, pues buscado, os quiero mostrar uno de ahora mismo y muy famoso. Bitcoin. Aquí está. Fijaros en esta etapa 2 alcista reciente y fijaros qué había ocurrido con la distancia de 2. ¿Lo veis? Apertura aquí, en este máximo relevante, la apertura aquí, mides hacia la media de 20, 12,46%.
Mides aquí, que es el siguiente máximo relevante, 8%. Mides aquí, que es el máximo relevante, un 3,27. Ojo, 12, 8, 3. Esta tendencia alcista está perdiendo gas a tope. ¿Lo veis? Lo más normal que ocurra era lo que os comentábamos cuando analizamos esto. Lo más normal que ocurra es que se caiga, que se gire, ¿eh? Claro, yo personalmente no imaginaba una caída tan brusca que pasa de etapa 2 a etapa 4 inmediatamente porque pierde dos mínimos relevantes. Normalmente suele hacer una 3, que está un poco lateral, y luego cae. Bueno, ahí en este caso lo que ha hecho es darse la vuelta y empezar una etapa 4. Pero ha cumplido perfectamente, tanto que nos ha permitido a nosotros con anterioridad, y si veis resumen semanal de trading de hace unas semanas, pues lo podéis comprobar, nos ha permitido a nosotros anticipar un poco el movimiento y por lo tanto tomar decisiones respecto a mi posición en Bitcoin. ¿Ok? Bien, a esto también hay que añadir, fijaros, las mechas por arriba. ¿Las veis que por abajo no las hay? ¿Eso qué significa? Intentos fallidos alcistas. Vale, pues ya son dos piezas de puzzle que encajan, que te están diciendo, ojo, cuidado, que eso puede girar. ¿Vale? Venga, este era el concepto del resumen, era el reto de la semana previa, gracias a los que habéis contestado en YouTube, algunos habéis acertado. Vamos a ver el siguiente concepto, vamos a ver el reto de esta semana actual. Vamos a ver el reto de la semana 35, que os voy a poner en pantalla ahora mismo. Aquí lo tenemos. Bien, tenemos un gráfico otra vez ciego, mudo, podríamos decir. No tenemos referencia de si esto es una acción, si esto es un índice, si esto es una materia prima, una criptomoneda, una divisa, nos da exactamente igual. Aquí lo que veo es cómo se llama, la pregunta es cómo se llama el concepto que está dibujado en el gráfico. Y el concepto está marcado aquí dentro. Lo que veo aquí es una caída, pues muy potente, ¿no? Vamos a ver qué concepto es, qué tenemos que aprender aquí y sobre todo qué implicaciones suele tener. Si os animáis y nos respondéis aquí en comentarios, y aprovecháis para darle al like, pues oye, fantástico, fantástico. La semana que viene, en el resumen semanal de trading de la semana que viene, lo resolveremos, ¿vale? Pues arrancamos ya la sección del mercado americano, donde vamos a analizar tanto el índice, los tres índices principales, que ya sabéis que son Standard & Poor's, vamos a analizar el Nasdaq y vamos a analizar el Russell, que ya sabéis que es el gran pelotón, ahora que estamos con la Vuelta a España, precisamente aquí por Asturias ya. El Russell es el gran pelotón porque nos trae 2.000 acciones, recoge 2.000 acciones de pequeña capitalización. Como siempre, Standard & Poor's semanal, lo que buscamos es el análisis de las etapas. Hace 2 semanas, aquí, en concreto la semana 32, hablábamos ya de etapa 1, ¿ok? Ya está porque ya había eliminado el 100% del impulso bajista y porque ya tenía 2 cierres claros por encima de la media de 20, ¿ok? Bien, eso es lo que llamamos etapa 1. Después de una etapa 1, cuando un impulso bajista es eliminado a más del 100%, ¿lo veis? Ahí. Lo más normal es que luego haga esto, caída, se meta por debajo otra vez de esta zona, de este nivel de resistencia, se meta otra vez por ahí, pero nos dé fallo de PV1. ¿Ok? Y luego vuelve otra vez para arriba para consolidar esa etapa 1. ¿Ok? Y luego a veces incluso una 2, pero bueno, como mínimo una 1, ¿no? Y ese es el escenario que considero que puede ocurrir ahora, ¿no? Está claro que tiene todo el aspecto de continuidad bajista, viendo que el viernes hemos tenido vela de arranque, gran vela sólida que nace cerca de la media, suele tener continuidad, y eso es lo que espero, que haya continuidad. ¿Considero que esta caída actual, que ahora mismo va a perder este nivel? Mi respuesta es no, creo que no. Lo que yo creo no vale para nada, evidentemente, pero mi escenario para operar es que no lo va a hacer, que nos va a hacer un patrón de venta 1. No sé si es así o no. Si lo fuera, pues simplemente tendría que adaptar mi trading a ese momento, ¿no? Pero bueno, pienso que tras este movimiento de etapa de retroceso del impulso de más del 100%, lo que suele ocurrir 8 de cada 10 veces es que ese patrón de venta 1 nos da fallo. A corto plazo, ¿qué está haciendo? Bueno, pues comenzando la exhalación, después de una inhalación, perdón, después de una inhalación en la que, bueno, pues lógicamente el poder lo tenían los alcistas, ¿lo veis? Como las velas sean todas verdes, hasta que llegó la vela clave, la vela del cambio de poder, ¿lo veis? Esa es la topping tail, donde el poder pasó de los alcistas, que incluso en la primera parte de la semana todavía lo tenían, porque llegó a ser una vela verde hasta aquí, para luego darse la vuelta y comenzar el poder de los bajistas. Ahí está, es una vela clásica
de reversión. Ahora mismo ya estamos en poder bajista, está claro, y tiene todo aspecto de continuidad según lo que vamos a ver en el gráfico diario. Por lo tanto, etapa 1 en semanal. En diario, bueno, aquí vemos el ciclo, ¿no? Etapa 4, etapa 1 y etapa 2. Etapa 2 que ha llegado primero al objetivo, fijaros. Fijaros al objetivo, a uno de los objetivos donde confluían dos conceptos, máximo relevante y media de 200. Por lo tanto, ahí era bastante previsible que pudiera, detenerse. Desde ahí, ¿qué está haciendo? Desde ahí está haciendo una inhalación, o sea, una inhalación hacia la media de 20 y un fallo de patrón de compra 1. Fallo de patrón de compra 1 que nos va a dar continuidad bajista. Y ahora quiero explicaros dos cosas muy importantes, pero claves, ¿eh? La primera de ellas, importante, 7/10. Ahí vemos concepto de la proporcionalidad de impulsos. Ahí está, ¿vale? Por lo tanto, como mínimo, este valor se va a ir aquí. Este valor no, este índice, como mínimo, se va a ir a la zona de 400. Lo veremos, está en 405, bueno, tampoco se quede tanto, es un 1% más, un poco más de un 1%, se va a ir ahí, y ahí es donde posible pueden aparecer compradores, ¿vale? Por el concepto de proporcionalidad de impulsos, es decir, si has abierto posiciones cortas al hacer el fallo del patrón de compra 1, por aquí, bueno, pues que sepas que tienes un objetivo claro en la zona de 400. Desde 410 hasta 400, pues es un porcentaje importante en un índice por el grado de apalancamiento que puedes conseguir. Pero, momento clave, concepto clave, importancia 10/10, yo diría. Nosotros, en seedsmentor.com, hablamos de un concepto que se llama el alineamiento de los marcos temporales. Alineamiento de los marcos temporales. Y fijaros, ¿eh? ¿Qué teníamos aquí? Esto es lo que conocemos como un patrón de venta 1 en semanal. ¿Ok? Un patrón de venta 1 en semanal, que consiste en que hay una subida hacia la media de 20 o de 40, como en este caso, y desde ahí hay un patrón de venta 1 que se activa en cuanto pierde el último mínimo relevante, el último mínimo creciente, ¿lo veis? Y mínimo creciente, nada, nada, nada. Anda, este se pierde, aquí. Ok, ahí se activa ese mínimo relevante. Vale. ¿Cuándo nos creeremos un patrón de venta 1 en semanal? Un patrón de venta 1 en semanal nos lo creeremos cuando en su marco temporal inferior, es decir, en diario, nos dé alguna señal bajista. ¿Ok? Imaginaros aquí que esto en semanal hace el patrón de compra 1, sin embargo, en diario no nos da ningún aspecto bajista, ningún concepto bajista. Pues no sería muy fiable este giro, ¿no? Este giro bajista, este patrón de venta 1. Sin embargo, fijaros en este caso en diario, ¿qué ocurre? Hace un patrón de compra 1, ¿lo veis? Arranca aquí y nos da fallo. Ahí está la clave. ¿Ok? Aquí está la clave. Justo aquí. Este fallo es el que nos permite que haya un patrón de venta 1 creíble. Entonces, esto es lo importante, el alineamiento de ambos conceptos en semanal y en diario. ¿Ok? Aquí parecía que debería ejecutar un patrón de venta 1 en cuanto pierde esto, pero para ello es necesario que en diario ocurra ese momento. Y si es así y lo hace, bueno, pues es el momento de abrir posiciones cortas en ambos marcos temporales, porque tenemos ese alineamiento, ¿no? Y ahora mismo el objetivo, como os decía, en este caso midiendo por proporcionalidad de impulsos, es que se vaya a la zona de 400. Vale, eso por aquí. Si vamos a el Nasdaq, bueno, pues veremos un escenario bastante parecido. Fijaros, eliminación del 100% del impulso bajista en semanal, lo veis, lo elimina más del 100%, por lo tanto es etapa 1 y ahora está haciendo lo que es habitual, más caída para no debería perder este nivel anterior. No debería perder ese nivel anterior. Y en diario lo mismo, tenemos una etapa 2 alcista, teníamos una etapa 2 alcista que ya se había perdido porque tiene una 3 aquí y ahora ya está empezando una 4. Vale, fijaros, fallo de patrón de compra 1, fallo de patrón de compra 1. ¿Ok? Bueno, fallo de patrón de compra 1, más que una 4, una 3, perdón, en diario. Está arrancando y ¿hacia dónde creemos que va a ir? Bueno, pues concepto de proporcionalidad de impulsos, copias, pegas y como mínimo Nasdaq se va a ir hacia la zona de 300, ¿ok? O sea, todavía le queda más caída, está en 307, pues bueno, más de un 2%, tiene pinta de
como mínimo irse hacia esta zona, ¿no? A la zona del arranque del hueco profesional, aquí, que ha dejado que ha dejado en diario este día, el día 27 de julio. Vale, eso es lo que considero que va a hacer el Nasdaq esta semana. Russell, Gran Pelotón, vamos a ver cómo está, porque también vemos el mismo escenario, ¿eh? Etapa 1 en semanal, con arranque bajista por patrón de venta 1, y en diario tenemos una etapa 2 todavía, no ha perdido ningún mínimo relevante, y por proporcionalidad de impulsos vemos cómo ha fallado el patrón de compra 1, ¿lo veis? Ha fallado el patrón de compra 1, por lo tanto, en esos casos es donde podemos utilizar la medición del concepto de la proporcionalidad de esos impulsos y esperamos que se vaya como mínimo hacia la zona de 1845, que además coincide con zona de soporte menor. ¿Lo veis? Ahí está. ¿Vale? Por lo tanto, ese es el escenario que consideramos para la próxima semana. Caídas, caídas y caídas en todos los índices, por lo menos al principio de semana. Luego ya veremos si se va recomponiendo. Bien, dicho esto, vamos a ver las acciones que nos habéis pedido. Empezamos por un comentario de AMD. A ver, Julio, a ver cómo lo vemos. Bueno, pues AMD muy similar, ¿no? Al SP y al Nasdaq, ¿no? Sí. En semanal tenemos el último impulso que ha consumido un 80% del impulso previo. Ya tenemos más de 2 cierres por encima de la media de 20, con lo cual ya podríamos considerar una etapa 1, ¿no? Y bueno, igualmente ahora está en lo que sería la corrección de ese impulso, ¿no? Y habría que estar atentos a esperar lo que sería el fallo de patrón de venta 1, ¿no? Que nos ha dado esta semana, ¿no? ¿Vale? Y en diario, bueno, en diario si vemos el mismo tema de la proporción de impulsos que hemos visto en los índices, pues aquí casi que ya lo habría dado, ¿no? Pues vamos a verlo, porque casi sí. Sí, sí, justo. Aquí casi lo habría dado ya. Bueno, aunque el viernes tuvimos una nueva gran vela sólida ahí que anulaba nuevamente el PC1 del jueves, pero de momento no ha perdido la zona de soporte, ¿no? Luego sería la clave, porque de perderse la zona de los 90 con 80, pues lo normal es que se venga al siguiente objetivo, que es el hueco también del día 27 de julio, ¿no? En torno a los 85, ¿no? Sí. Sí, sí. Por lo tanto, y viendo que va a abrir el mercado bajista, es posible que pierda este nivel. Así que, por lo menos en apertura, pero imaginaos que abre aquí. Cuidado con estas cosas, ¿eh? Porque, vale, se espera apertura bajista en los mercados. Ok, imaginaos que os abre aquí. ¿Eh? Lo importante no es dónde abre. Ya sabéis, el mensaje de la vela es, lo importante es cuándo cierra. Entonces, imaginaos que hiciera, abre aquí abajo con hueco bajista ahí, verde para arriba y elimina el 100%. Pues eso sería un sesgo muy alcista. ¿Ok? O abre aquí y se queda aquí. Bueno, rebote débil. No va a tener mucha fuerza. O va a estar al 50%. Bueno, a partir del 50% hacia arriba, mensaje alcista. ¿Ok? Otra opción es que vaya hacia la zona que decíamos ya directamente bajista. Bueno, puede ser. Pero cuida, el mensaje, con esto lo que quiero decir es cuidado porque lo importante es el mensaje a final de vela. Por lo tanto, continuidad bajista, zona clave, pues que no pierda los 90,94 a cierre, que es el 98, sí, 90,94 a cierre, esa zona, porque ahí sí que nos estaría avisando de que puede girarse al alza. Posible compra para HP. Uf. HP no. Oh, De hecho, yo posible creo que compra. la comentamos, porque tengo yo aquí en mi gráfico Sí, un mensaje de la semana 26 que empezaba la etapa 4, ¿no? Con esa gran vela sólida. claro, es que yo no lo veo, no veo compra cuando realmente estamos en etapa 4 de marco temporal semanal, Primer patrón de venta 1, ¿no? en pleno patrón de venta 1, arrancando, dio esta semana movimiento al arranque bajista, y además en la semana, en diario, tenemos un patrón de compra 1 fallido con hueco profesional Y etapa potente 4, ¿no? Y pérdida de 3 y mínimos. pérdida de 3 mínimos relevantes, por lo tanto, etapa 4, como dice Julio. Por lo tanto, yo aquí lo que veo es continuidad bajista en HPQ. Por lo tanto, nada de posible compra, ¿eh? Nada de posible compra. Fijaros cómo las medias, media de 20, en ambos marcos temporales están ya rojas. Roja aquí, roja aquí. Fijaros, otro detalle que os quiero mostrar es en la inhalación.
Fijaros cómo los cuerpos de las velas son verde, verde, verde y grandes, ¿no? Bueno, relativamente grandes. Y fijaros cuando el momento está empezando a tener igualdad de fuerzas entre unos y otros. ¿Lo veis? ¿Cómo el cuerpo empieza a ser más pequeño? Aquí, ¿lo veis? Es el cambio de poder. Yo siempre digo lo mismo en el ejemplo, cuando doy clases presenciales, si tengo una moneda, lo que hago es tiro hacia arriba, la tiro aquí, a este nivel, ¡boom! ¿Y qué pasa? Que la fuerza con la que yo tiro para arriba es la fuerza compradora, ¿no? Pero a su vez, ¿qué pasa? Que cuando la moneda sufre con la gravedad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gravedad y mi fuerza se igualan, ¿m? Pues llega un momento en el que se para la moneda. Aunque visualmente no lo veamos, hay un microsegundo en el que se detiene. Bueno, pues esa igualdad, ese momento de igualdad entre las dos fuerzas, la que le tiro yo y la gravedad, viene representada un poco por el cuerpo pequeñito, donde y mechas a ambos lados. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza alcista y la fuerza bajista se han igualado. Anda, pues si la moneda sube, las fuerzas se igualan, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? ¿Lo veis? Vale. Por lo tanto, no posible compra en HPQ. Sinceramente, desde nuestra forma de inversión, no lo vemos. Le esperamos continuidad bajista como mínimo a la zona de 30-24 y sí, hacia la zona de 30, por hablar ya, porque aquí tiene dos toques y entonces es un poco más fuerte. Hacia la zona de 30 la veremos, me parece, en los próximos días. Pero que aparte en semanal tiene pinta de que se venga a la zona de los 26, 27. Aquí, sí, totalmente. En semanal tiene aspecto de irse hacia la zona de 26, efectivamente. Por tanto, HPQ no lo vemos. Vamos a ver Netflix. A ver qué pinta tenía, porque tenía muy buena pinta hace una semana. Ahora se habrá estropeado un poco, lógicamente. Vamos a ver. Atención. Etapas. Patrón 1, 2, 3 que no ha ejecutado. ¿Lo veis? Lo teníamos aquí marcado porque fue una de las recomendaciones recomendaciones como acciones para entender determinados conceptos. Aquí las tenéis. Pero como no ha ejecutado, pues no ha activado la posición de compra, ¿no? Y es una pena porque tenía muy buen recorrido hacia la zona de 342. Habrá que esperar mejor ocasión. Ya estamos en etapa 1. Ya tenemos, bueno, ya estamos en etapa 1, tengo mis dudas. Ya tenemos varios cierres por encima de la media de 20, pero es verdad que está lejísimos el anterior máximo relevante. Así que bueno, vamos a ser prudentes con el valor. En diario, fijaros, ¿qué está haciendo? Ha hecho un fallo de patrón de compra 1. Atención, fallo de patrón de compra 1. La entrada que teníamos propuesta era con esta botón tail. Si superaba 244, pues sería un momento de entrada con stop aquí. Como no se ha ejecutado, bueno, pues nada, descartamos la operación, y vamos a continuar con el análisis. Y en este caso el análisis lo que me lleva es a lo mismo que los índices. Fijaros, cuidado, porque está haciendo patrón de compra 1, a ver si no la lío, fallido, y ojo que no me extrañaría que se fuera a la zona de 208, como mínimo, por proporcionalidad de impulsos, porque tiene todo el aspecto de perder este nivel. ¿eh? Pues Juan, justamente yo creo que esa sería un poco la zona clave, ¿no? La vuelta a los 205, 208, porque es la zona en semanal de soporte menor, ¿no? Sí, aquí. Y Vamos a justamente ponerlo ahí donde habría que buscar el giro, ¿no? ahí. Esa que está comentando Julio es esta de aquí, zona de soporte menor, que además coincide con la proyección de los impulsos. Por tanto, si aquí se reconstruyera, fijaos que al ir hacia aquí ya la etapa 2, pues estará complicada, porque ya, fijaros que ya la media de 20 es bajista, ya tendríamos seguramente máximos relevantes decrecientes, nos da otra vez su microciclo, ¿no? Y aquí en este nivel, pues debería hacer suelo e intentar arrancar hacia arriba, y entonces sí que estaríamos con el famoso alineamiento de ambos marcos temporales. Por lo tanto, lo que la semana pasada fijaros, la semana pasada lo veíamos así, ahí, ¿vale? Patrón de compra 1 con retest. Perfecto. Si supera este nivel, será el momento de arrancar. Como no lo ha hecho, nosotros no se ha ejecutado la operación, y fijaros cómo adaptamos nuestro análisis a la realidad continuamente, ¿no? Y ahora la realidad cuando la realidad de la semana pasada era posible arranque alcista, porque en semanal se veía así, con el patrón 1, 2, 3, ¿lo veis? Posible arranque alcista. Fijaos cómo cambia en una semana, continuidad bajista, que además estas dos velas eliminan el 100% de esta, por tanto es una top Intel encubierta. Fijaos cómo cambia el cuento en una semana, Y fijaros, ahí está.
fallo de patrón de compra 1 y proporcionalidad de impulsos que nos va a llevar a este nivel de los 205 casi con mucha seguridad, ¿no? Pero que yo Netflix le daría un par de semanitas, ¿no? Ujú. Porque tiene buena pinta, ¿no? A medio plazo ya, con el triple mínimo, ya Sí, etapa uno, bueno, sería sí, sí. interesante buscar ahí el apoyo en la zona de los 205 por ahí, porque luego el movimiento hacia arriba es bastante interesante, ¿no? Por lo tanto, como conclusión de Netflix es corto plazo, esperamos más caídas, y cuando hablo de corto plazo hablo de 2 o 3 días, y luego a lo mejor dentro de un par de semanas está interesante para el lado alcista, ¿vale? Eso es un poco el resumen. Vamos a ver VRM. VRM, va, pues me gusta. Sí, esta es una de las que comentamos en el newsletter Blast de la semana pasada Ah, vale, vale, vale. y que la llevamos siguiendo Sí, sí. varias semanas. Bueno, yo creo que sigue teniendo buen aspecto, sobre todo con las doji, ¿no? Que nos ha dejado un semanal ahí a modo de acunamiento y a ver si esta semana por encima de los dos nos daría el primer patrón de compra uno en semanal, ¿no? Ujú, Y en diario, bueno, en diario de momento, con una gran volatilidad, eso sí, pero bueno, de momento vías del tren y los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, ¿no? ujú. Y de Entonces, hecho, bueno, si como dices supera en 2,02 esta semana, estará anulando el mensaje el bajista del mensaje. viernes. Ujú. Por lo tanto, fijaros que se puede ir a 2,40 rápidamente. Además, estos valores Sí, eh, sí, te puede hacer movimientos muy bruscos. perfectamente en un día, pero más que nada lo que buscaríamos ahí un movimiento de más recorrido, ¿no? Por el suelo redondeado tan amplio que está haciendo y bueno, y que se pueda venir perfectamente a la zona de los 330. Mira, la Incluso. persona nos dice que entró el día 24, es decir, aquí por patrón de compra 1. Sí, Aquí. bueno, de momento tiene que mantener el stop Aquí. el primer día y bueno, y esperar. Esperar, sin duda alguna. Ahora esto es una top Indel encubierta y si pensamos que el mercado va a ir bajista, pues va a sufrir. Esperemos que no toque el stop porque tiene muy buen aspecto este valor y lo que pasa que es lo que siempre os digo, los valores no viven aislados, viven en un ecosistema que se llama mercado y por lo tanto les afecta la situación global del mercado, lógicamente, ¿no? Hay algunos, como Solaria, por ejemplo, que comentábamos antes en el mercado español, que tiene fuerza relativa y que incluso aunque el mercado caiga un 3%, ellos son capaces de subir un 4%. Ok, pero hay otros que se ven arrastrados, ¿no? Y en este caso, VRM, VRUM, que no sé cómo se diría eso, ¿no? RUM o algo así, está sufriendo y parece que va a sufrir un poquito más. Pero para eso está nuestro stop, para protegernos y además, como va a estar bien puesto, porque esta persona, imagino, viendo cómo entró, sabe de lo que habla, pues seguro hasta le va a servir de protección y probablemente ni le salte. Bueno, vamos a ver si es así, pero el gráfico tiene sin duda muy buen aspecto. Ahora, antes de la grabación, estaba preparando, pues bueno, todas las semanas hacemos una lista, ¿no? De las acciones que nos parecen interesantes para la semana siguiente, que en la versión básica, pues publicamos 2 alcistas y 2 bajistas, y en la versión premium publicamos la lista entera, ¿no? Y las estoy creando aquí, ahora mismo estaba viendo las acciones, y por ejemplo, me salen para el lado bajista, estoy viendo que me gusta Johnson Johnson, vamos a ver. ¿Por qué me gusta Johnson Johnson? Porque, fijaros, tiene un intento, bueno, etapa 4, ya etapa 4 al perder este mínimo. Aquí, intento de irse hacia arriba, fallido. ¿Ok? Anulado totalmente, ¿lo veis? Por lo tanto, en cuanto pierda este nivel, lo más probable es que lo veamos aquí abajo o más. Es un 6%, no es que sea gran movimiento, pero sí que va a tener, a ver, no, eso no quería hacer esto. Ahora sí sí que va a tener tiene aspecto de tener ese movimiento. En diario tenemos un patrón de ruptura de continuación bajista. ¿Lo veis? Tenemos el viernes vela de arranque, que si pierde este nivel, pues lo más normal es que se vaya ya al siguiente nivel, que estamos hablando de aquí abajo, 153 más o menos. ¿Vale? Vemos el ciclo, cómo va a terminar en origen, casi seguro. Bien, esto en el lado bajista. Pero también tenemos lo mismo para el lado alcista. Alcista. Ahí están. De momento, claro, hay muchas menos, ¿no? Lógicamente, hay muchas menos porque el mercado está bajando y me cuesta encontrar más acciones alcistas, ¿no? Aquí tenemos esta, que es un poco, esta me gusta, pero ojo, incluso más para medio plazo, ¿eh? Tiene varios conceptos muy interesantes. El suelo redondeado, ¿lo veis? El suelo redondeado en semanal tiene un aspecto fantástico. Fijaros cómo ya está girando hacia arriba, ha obligado a la media de 20
incluso la semana pasada, que ha sido, bueno, pues dura, pues fijaros cómo hace una bottom tail. Esto, si supera los 4,89, pues tiene un buen recorrido hacia 6, ¿eh? Así que cuidado con esta acción, sobre todo tanto a corto como a medio plazo. En diario ya tenemos una etapa 2 alcista y fijaros, tras hacer una subida, está haciendo inhalación. Es posible que lunes y martes a lo mejor todavía caiga, que nos permita reducir esta distancia. Pero fijaros la media, las mechas, ¿veis las medias que se juntan y no se cortan? Entonces, cualquier arranque en este valor nos va a llevar hacia la zona de 6,16, lo cual es un porcentaje interesante. Bien, todas estas acciones, al igual que Julio con las Blast, pues las vamos a publicar, las publicamos todos los fines de semana en la plataforma y así, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es que centrarnos en unas acciones que desde el punto de vista teórico cumplen las condiciones que nosotros aprendemos en la formación. ¿Y qué conseguimos con ello? Pues evitar tener que andar viendo, pues no sé, 100.000 acciones al día, que al final es inasumible, ¿no? Para cualquier persona y especialmente para el swing trading, porque ya sabéis que el swing trading está orientado a aquellas personas que tienen una actividad principal y que buscan en los mercados, bueno, pues una forma de optimizar ingresos, de optimizar ahorros, ¿no? Entonces, claro, si estás en tu labor diaria, la que sea, no tienes tiempo para ir analizando 200, 300 acciones. Es imposible. Buscando patrones y buscando... No, no, no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues como las hacemos para nosotros, lo que hacemos es publicarlas. Y oye, publicamos estas, las que nos salgan. En este caso, fijaros que en el lado alcista solo nos salían 3 de momento. Bueno, después de la grabación continuaré buscando a ver si hay alguna más. ¿A través de cómo? ¿A través de cómo las busco? Pues a través de los pro-screeners, que son los que aprendemos en la formación y los que buscamos luego, a través de Pro Real Time, que los tenemos configurados, ¿no? Aquí tenemos el patrón explosivo bajista, por ejemplo. Si hay alguno, vamos a ver, por ejemplo, en el NISE, vamos a ver si hay alguno en el NISE, un patrón explosivo bajista. Bueno, aquí nos salen unas pocas, solo organizar, mirad, pues aquí ya tenemos uno claro, ¿no? Sube, se aleja muchísimo de la media y vela de reversión. Como pierde este mínimo, pues lo que buscamos aquí es caída hacia la media, ¿no? Aquí tenemos otro, pues mirad, otro ejemplo con un 19. Este me gusta más porque tiene un 19%. Se ha dado la vuelta y si pierde este mínimo, pues fijaros, tiene un buen recorrido hacia abajo, ¿lo veis? Nos saca siempre acciones, pues lógicamente que estén cumpliendo los parámetros del patrón explosivo bajista, que es el que tenemos señalado en este caso. Fijaros, dos top Intel, a su vez las dos juntas son una top Intel, entrada en corto, si pierde, yo diría que stop aquí arriba, objetivo, media de venta, bueno, probablemente aquí, porque la media de venta irá subiendo. Bueno, pues ahí ya tenéis otra operación. ¿Lo veis? Es un poco como trabajamos, ¿no? A través de formación, aprender los conceptos, utilizar las herramientas informáticas para facilitarnos las búsquedas y ejecución en un ciclo muy, muy cerrado, ¿no? Con mucho 10, 15 acciones. Tú a lo mejor en Blast igual encuentras, sueles tener alguna más, ¿no? Julio, sueles poner a lo mejor 20 o 30, depende de las que te salgan en cada momento, ¿no? Las que Porque cada salgan, patrón, claro, cada patrón tiene su momento de mercado. O sea, un patrón explosivo alcista o un patrón de compra 1 solo va a funcionar cuando estamos en el mercado en etapa 2 normalmente, ¿no? Un patrón de venta 1 pues está en etapa 4 y así sucesivamente. Venga, que nos estamos enrollando. A ver, vamos a analizar cripto, vamos a la siguiente sección, que es el mundo cripto. Que vemos que está sufriendo y vamos a ver aquí la estructura habitual, ¿no? Semanal, el análisis semanal para ver el ciclo de vida. Nada más ver, lo primero que os tenéis que fijar es llevar la vista hacia las medias. Medias, las dos bajando. Vías del tren, etapa 4. Etapa 4 bajista. Y bueno, lo que ya llevamos puesto desde hace meses. ¿Os acordáis del concepto de proporcionalidad de impulsos de Standard & Poor's, Nasdaq y Russell que acabamos de ver? Esto de aquí, vamos a ver. ¿Os acordáis? Este concepto. Bueno, pues ese concepto es exactamente este. Lo veis aquí medido desde hace ya tiempo. El objetivo final del movimiento actual es los 12.000 en Bitcoin, ¿ok? Bueno, pues ahí está haciendo la inhalación dentro de la etapa 4, exhalación, inhalación, ya está arrancando otra vez hacia abajo. Vale, en diario, bueno, pues el concepto del reto, que yo creo que ya lo tenéis claro, ¿no? La distancia de 2, cómo iba reduciéndose, y eso nos anticipaba, junto con las mechas por arriba, que esa etapa 2 no estaba sana y que lo más normal es que se girara. Se ha girado, ¿ok? Y aquí volvemos otra vez a poder utilizar el concepto de proporcionalidad de impulsos. Fijaros, medimos, no sé cómo medirlo, con esta, desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante. Le das a la tecla, te pones sobre el valor, le das a la tecla C y te duplica, copiar. Lo duplica, te lo copia. Ahora,
Y fijaros, eso vuelves a medir desde el máximo relevante y nos lleva a, curiosamente, a la siguiente zona de control. ¿Lo veis? Por lo tanto, lo más normal es que veamos al Bitcoin acercarse a la zona de 17.600 en los próximos días. Fijaros que eso es, además, un patrón 1, 2, 3, 4. Cuidadito. ¿Lo veis? El patrón 1, 2, 3. Y si pierde este nivel, nos estaría activando el siguiente movimiento. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el escenario que considero más probable a corto plazo. ETH-USD, para que veamos el Ethereum. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Aquí tenemos una etapa 4, ¿eh? Que aquí me da la sensación de que este escenario no lo va a cumplir. Este que tenía aquí de arrancar hacia arriba, me da la sensación de que no lo va a cumplir, viendo cómo está arrancando hacia abajo con fuerza. ¿Eh? Ahí estará. Bueno, la verdad es que no lo sé. De momento está en proceso de exhalación tras esta top Intel encubierta, ¿la veis? Tras esa top Intel encubierta. ¿Ok? Y en diario lo mismo. Aquí vemos cómo está girándose y cómo podemos utilizar también el concepto de proporcionalidad de impulsos, que cuando hay fallos de patrón de compra uno, pues siempre se puede usar y como ha habido fallos de patrón de compra uno en muchos mercados, pues eso es este es, este es el concepto que podemos aplicar y que, bueno, pues tiene toda la pinta de irse hacia esa zona. Vemos como tiene también patrón 1, 2, 3, y sería 1, 2, 3, 4, y que podría tener esa continuidad. Entonces, si vemos que pierde los 1456, se va a ir hacia la zona de 1277 seguro, o bueno, con mucha probabilidad. Es verdad que el Ethereum estaba más fuerte que Bitcoin, pero, pero también está sufriendo, ¿no? Y también está sufriendo esas caídas de proceso de exhalación. Hay una diferencia, dejadme ver una cosa aquí. Hay una diferencia significativa que fijaros cómo el Bitcoin ya está por debajo de la media de 200. Ethereum está por encima de la media de 200. Y eso me genera la duda de que, así como en Bitcoin veo claro tiene una pinta de irse a los 12.500, en Ethereum no lo veo tan claro, sinceramente. No lo veo tan claro. De hecho, ¿os acordáis que tenía aquí marcada que puede hacer fallo de patrón de venta 1? Me cuesta pensar que vayan divergentes. De hecho, Sí, si miras en semanal la proporcionalidad de impulso, el Ethereum ya lo habría cumplido. sí, eso es lo que tenía marcado el otro día y lo borré. ¿eh? Ya lo borré porque ya, bueno, pues ya lo habíamos explicado, no por tal, pero es verdad que, fijaros, ahí está, ¿lo veis? Lo ha cumplido a la perfección, cosa que Bitcoin no, ¿ok? Y entonces da la sensación de que aquí todavía nos queda este recorrido, sin embargo, en Ethereum lo ha hecho, ¿ok? Por eso pienso, y por eso tenía aquí marcado que posiblemente haya patrón de venta uno y aunque me cuesta pensar trabajar en divergencias entre Ethereum y Bitcoin, divergencias serias e importantes, a corto plazo evidentemente, pero serias e importantes, pues esa sensación da, o sea, eso es lo que me está dando mi lectura y mi interpretación del gráfico. Veremos a ver cómo evoluciona, pero lo que está claro es que a corto plazo tiene pinta de seguir sufriendo o seguir disfrutando, dependiendo si estás largo o corto, que ya sabéis que la bolsa es simétrica. Bien, con esto cerramos el mundo cripto y dejarme que voy a dejar de compartir pantalla para que pasemos a la siguiente sección, que ya sabéis que es la sección de Julio, la sección Blast, esas acciones que hacen, como veis en pantalla, Blast, como un rayo, un trueno, suelen explotar en los días posteriores o en las semanas posteriores o no explotar. Por eso es importante tener siempre la estructura operativa clara y definida con entrada, objetivos, soporte, o sea, stop, porque es jugar en primera división, podríamos decir. Bueno, pues esta semana os traigo como el resto de semana una lista de unos 20-30 valores, cada uno con unas características específicas y bueno, lo interesante es que cada uno lo analice y seleccione los que más le gusten o se ajusten un poco a su operativa, ¿no? Yo os voy a comentar 3-4 valores que me parecen interesantes. El primero es Blue, ¿vale? Valor que viene en semanal de una etapa 4 tremenda. Pero bueno, ya vemos cómo aquí empieza a formar lo que sería un suelo redondeado, ¿no? Con cómo los cuerpos y rangos de las velas empiezan a minorarse, señal de que la fuerza ya se está un poco igualando. Y bueno, ya vemos aquí como tuvo un primer arranque y lo que sería aquí el fallo de patrón de venta 1, bueno, aunque ya aquí tendríamos una etapa 1,
Y esta semana nos ha dejado aquí una vela doji, ¿vale? Que por encima de ella podría tener el pistoletazo de salida con un recorrido bastante interesante, ¿no? Y en diario, bueno, lo vemos igualmente, ¿no? Y la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Y bueno, como aquí tenemos ya las tres medias próximas a cruzarse y un valor interesante, ¿no? Siempre que no nos pierda esta zona de aquí, bueno, puede tener recorrido interesante, ¿no? Primero que se venga esta zona de aquí de los 8,20, bueno, y luego más arriba, ¿no? A la zona de los 11, ¿no? A ver, otro más que tenía por aquí. Este otro, que es Summit Therapeutic, igual, ¿no? Una etapa 4, aquí la formación de un suelo redondeado con un doble mínimo, ¿vale? Y como ya la semana pasada arrancó con un gran hueco que luego ha corregido durante la semana, bueno, aunque el grado de penetración en la vela previa es nulo, es mínimo, lo cual nos hace albergar esperanzas de que pueda continuar, ¿no? Y en diario, bueno, pues en diario vemos lo que es la formación del amplio suelo redondeado, ¿vale? Este primer movimiento potente, bueno, con dos huecos, ¿no? Un doble hueco, ¿no? El primer día, el segundo, y que uno ha corregido, y el viernes nos dejó aquí una vela doji por encima de la media de 20, bueno, que podría ser una zona interesante para coger posiciones con idea, bueno, solamente que nos diera el primer patrón de compra uno, estaríamos hablando de en torno a un 40%, ¿no? Luego que se venga esta zona de aquí, un poco de zona de congestión, ¿vale? Que pues, coincidiría justo con la media de 200, ¿vale? Pues también sería interesante, ¿no? Luego este otro es Volcom, igual, ¿no? Valor de reciente salida de concepción, con una etapa 4 bastante dura, bueno, y aquí vemos como la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Y cómo, bueno, está llegando a su primera zona de resistencia y, bueno, a ver qué tal se comporta, porque luego el movimiento que tendría hacia arriba sería bastante interesante, ¿no? Un movimiento fluido aquí. Quizás no esté para esta semana, bueno, pero un valor a vigilar, ¿no? A vigilar, porque esto, el momento que supere esta zona, tiene bastante potencial hacia arriba, ¿no? Vale, y por último, otra herramienta esta es Aglea Biotherapeutic, ¿no? La etapa 4, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, vemos ya como las velas empiezan a minorar el cuerpo y el rango, ¿vale? Y aquí tenemos un primer movimiento que se frena en la media de 20, dejándonos lo que sería una topping tail, pero que yo creo que puede que no tenga continuidad, ¿no? Lo que sería el fallo de patrón de venta 1 y que el siguiente movimiento sea interesante, ¿no? Para ello, bueno, vemos aquí lo que sería en diario la formación de este amplio suelo redondeado, como tuvo un primer escape con un hueco, bueno, que ha corregido y bueno, nos ha dejado igualmente aquí una mini bottom tail justo sobre la media de 20 y que podría ser una zona interesante para, para tomar posiciones, ¿no? Porque es valor que siempre que no nos pierda esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? Que sería darle continuidad a la topping tail semanal. Siempre que no nos pierda esta zona, bueno, podría tener potencial hacia arriba. Primero está la zona del hueco que nos deja aquí, que estaremos hablando de un 50 y tantos por ciento, y luego que se ven aquí, ¿no? Que sería doblarse, ¿no? Y además, justamente, el llegar aquí sería anular este mensaje bajista de la top Intel encubierta, bueno, y nos daría bastante más recorrido, ¿no? Entonces, bueno, valores un poco a vigilar, ¿no? Si no, pues a principios de semana, bueno, para a lo largo de la semana o semanas venideras, ¿no? Pues nada, poco más. Yo os digo, os dejo una lista amplia con muchos más valores para que lo analicéis y sobre todo, bueno, que seáis muy rigurosos con la estrategia, que ya sabemos que son valores muy, muy volátiles, ¿no? Perfecto, Julio. Bueno, pues nada, hasta aquí el resumen semanal de trading. Ya sabéis, todas las personas que si os gusta el enfoque y queréis probar cómo lo hacemos desde dentro, tenéis una semana de prueba gratuita simplemente registrándoos. En esa prueba lo que no vais a ver es el grupo de WhatsApp, el grupo de Signal, que es donde, bueno, donde hay mucho movimiento día a día, ¿no? Para analizar y comentar las cosas que ocurren, pero sí que tenéis una visión de nuestro enfoque, de cómo trabajamos. Nada más, que si os ha gustado el vídeo, le dais al pulgar hacia arriba si os apetece. Muchas gracias por ello y nada, que tengáis una buena semana y nos vemos la semana siguiente. Venga, cuidaros. Venga, Chao. hasta luego.